usamos este pie, que es el pie de lo económico, para darle la bienvenida a Agustín Echevarne, que es economista. Agustín, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer conversar con ustedes. Igual para nosotros. Contanos, Agustín, ¿qué viste en este resultado electoral? Porque recién estábamos en el dilema de en qué medida pesó. Uno puede decir, bueno, los buenos resultados macro, aún con cierta inestabilidad sí, en el último el tramo. parate del consumo, Claro, el parate pero de también la algunas cuestiones micro. micro complejas que, sin embargo, no parecen haber pesado o no lo suficiente como para que no haya sido victoria. Bueno, hubo dos datos que yo marcaba la semana pasada que te mostraban que ya octubre había sido mejor que septiembre. O sea, la economía estuvo muy mal en agosto y septiembre, pero ya en octubre estuvo mejor. La confianza del consumidor subió 6,3 puntos. Y estaba mostrando, y estamos hablando justamente del consumo, ¿no? Pero a partir de acá se abre un panorama completamente distinto, porque muy fuerte el riesgo país, ya está bajando muy fuerte el riesgo país, van a bajar las tasas de interés, fuertemente van a bajar las tasas de interés, y al abortarse el riesgo de volver para atrás, se amortigua ese, automáticamente los mercados se ajustan, los bancos están subiendo hoy 30%, o sea, cifras muy grandes, porque se empieza a anticipar lo que se viene. Y lo que se viene es una baja de las tasas de interés que va a poder reactivar la economía, porque las tasas de interés te afectan la microeconomía. Esa gente, porque siempre hablamos como que hay un divorcio de la macro y la micro, pero no hay tal cosa. Si la macro mejora, caen las tasas de interés, y las tasas de interés te pegan en tu tarjeta de crédito, las pymes que están financiadas y que hasta estuvieron tres meses muy malos con tasas de interés muy altas, bueno, eso se empieza. Y lo que va a pasar es que el tipo de cambio va a estar ofrecido, es decir, que va a estar, el peso pasa a ser una moneda fuerte de nuevo, y van a empezar a volver a quejarse porque se va a volver a quedar atrasado. Pero no porque lo quieran atrasar, sino porque la demanda de pesos va a subir. Y eso significa que te va a bajar las tasas de interés y se viene una economía distinta a lo que fueron estos otros 3 o 4 meses, más parecida a lo que pensaba a principio de año, una economía que vuelve a estar en crecimiento, lo cual no significa que no hay sectores que van a estar complicados. Pero sí es cierto que es muy importante las reformas, la reforma laboral, y que tiene que salir por el Congreso. Yo creo que está claro que el gobierno va a buscar que salga por ley, porque ya cuando se hizo por decreto se trabó en la justicia. Recordemos que la reforma laboral está trabada porque fue en el decreto 70. Tiene que salir por ley y tiene que buscarse un acuerdo, claro, y que estamos complicados con la toda señal. la gente que está en el mercado informal, que tiene siempre sueldos mucho. Disculpen, en eso no sé cómo corregirlo. No, ahora te escuchamos bien, Agustín. Te decía que la reforma laboral es tan importante porque el 45% de la gente está en el mercado informal. En el mercado informal no tenés ningún tipo de protección de ningún tipo, pero además los sueldos son mucho más bajos. Entonces, lograr que la gente empiece a formalizarse y que además los costos por juicios laborales sean menores y demás, te va a hacer que cada pyme pueda contratar a una persona más. Esa es la expansión de empleo que se necesita. Bien. Porque se van a venir muy grandes inversiones, pero las grandes inversiones vienen en sectores específicos. Vienen en todo lo que está cerca de la cordillera de los Andes por la minería, en el sur del país por vaca muerta y también por la inteligencia artificial. Hablamos de proyectos inmensos. Solamente el proyecto de Eni, que son 30.000 millones de dólares, significan 300.000 millones de dólares de exportaciones para los de acá al 2050. Pero ese es un solo Agustín, proyecto. A mí me parece clave hablar del mediano y largo plazo, está buenísimo. Hoy estamos con la euforia del día después y uno se pregunta, hasta el viernes estaba en duda el sistema de flotación, las bandas cambiarias propuestas por el gobierno y hoy parece que queda ratificado. Pero por otro lado pienso en este mercado voraz, cuánto va a tardar en digerirse la buena nueva, ¿no? ¿Cuánto dura el veranito de este lunes?
Bueno, ahí está No, difícil. lo el traslado a contacto. la mesa, gracias. Bueno, lo intentamos Gracias. con Agustín. Lo trasladamos Sí, acá lo para trasladamos a la discutir. Está mesa. Marcelo Bermolén con nosotros, que es economista también. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Un placer acompañarlo. Bueno, esto que marcaba Marina, ¿no? Es decir, estamos frente a un aluvión, está el mercado corrigiendo y subiendo un poquitito más, hay euforia. ¿Cuánto dura? A ver, yo lo escuchaba al colega, digamos, hablando de la economía. Yo creo que la economía se vio afectada por lo político. Es decir, el camino que emprendió Javier Milei en la economía, de alguna manera, digamos, logró algún tipo de consenso. El tema es que la actividad política de Milei, los escándalos, la falta de diálogo, la falta de calidad institucional terminaron generando desconfianza y terminaron impactando en la economía. Lo que hubo ahora es un cambio de expectativas. Sí. ¿Cuánto va a tardar la sociedad argentina y el mercado en deglutirse las expectativas, ¿no? En volver a exigirle al gobierno en la medida que le estaba exigiendo la semana pasada? Claro, pero, porque un montón de cosas de la semana en tal pasada... caso, esas exigencias, Marcelo, no parecieran haberse reflejado en las urnas. No. Porque la exigencia, yo coincido con vos, la exigencia estaba clara. Uno podía analizar lo fino, creo que Agustín Echevarne lo intentaba hacer, respecto a cierto rebote de una economía y un mercado interno que se planchó a partir de julio y que empezó a mostrarse muy fuertemente en la calle, en los comercios, en el consumo, etcétera, etcétera. Esa demanda pesó menos que la confianza que el electorado le dio nuevamente al gobierno y que le dijo, bueno, respondió de alguna manera a eso que el gobierno planteaba bajo la idea de, bueno, falta por delante, todo el esfuerzo hecho. Evidentemente, el electorado fue hacia ese lugar. Fue hacia ese lugar y fue, digamos, un mensaje claro de no vuelta al pasado. Hay un mensaje clarísimo de no retroceder. No se sabe muy bien hacia dónde se está avanzando, pero el electorado prefirió darle un cheque en blanco, renovarle el crédito, darle un segundo tiempo al gobierno. Sí. Pero ojo que esa expectativa ahora va a ser mucho más exigente de lo que Ahí fue. retomamos lo de cheque en blanco y lo de la reversión de las expectativas, que es súper interesante, pero hemos podido recuperar a Agustín Echevarne con buena señal. Ahora se lo ve bárbaro, Lo cual Agustín. me tranquiliza un montón, Agustín. Y recién nos preguntábamos acá en la mesa, en este mercado voraz donde las buenas noticias duran un segundo. Bueno, este veranito de hoy lunes, si te parece sustentable, si te parece como una suerte de cheque en blanco o cuánto puede llegar a durar. No, yo creo que va a durar mucho porque lo que hay que, para mí, entender de estas elecciones es que los argentinos eligieron un modelo, eligieron el modelo capitalista. Porque había dos modelos muy antagónicos. Porque el kirchnerismo no es simplemente un partido de oposición, es un partido de oposición antisistema. Entonces, por ejemplo, si Lula en Brasil jamás Salvo te que va a gobiernen decir... ellos. No, pero es antisistema siempre, porque cuando gobiernan ellos no. Pero Agustín, el porcentaje de votantes que recibió el peronismo, porque acá es según qué interlocutor se habla de kirchnerismo o de peronismo, pero bueno, ese diga para otra discusión. No, yo estoy hablando, pero pasa que te explico lo siguiente. El porcentaje de votantes del peronismo, ¿quieren un modelo antisistema por afuera del capitalismo, sostenés vos? No, lo que yo digo es que el kirchnerismo, justamente el peronismo, una de las cosas que tiene que hacer es volver a reinventarse. Porque Totalmente de acuerdo. El kirchnerismo fue una versión que no debió haber estado nunca, fue casi de casualidad. Recordemos cuando ganó Kirchner, Menem había sacado el 26%. Y Menem era totalmente pro-sistema, no era antisistema. El kirchnerismo es antisistema. Estás antisistema porque Tayana te dice que no quiere pagar la deuda, que la deuda es impagable. Lula, en Brasil, jamás te diría que la deuda es impagable. ¿Cómo va a decir eso un candidato que pretende tener poder en un país? Sí, pero decir que no vas a pagar la deuda. Agustín, al margen de eso, pareciera en esta idea que vos marcabas del peronismo, sí o sí intentando reconfigurarse, pareciera ser más claro que le cuesta al peronismo encontrar de qué manera hablarle hoy a un electorado que antiguamente lo votaba y que hoy lo dejó de votar, como si no existieran consignas actuales, no sé, de los nuevos trabajos, de la nueva economía. Digo, ahí pareciera haber como una falta, ¿no? Creo que para mí está claro que esa idea de frenar a Milei ya no tiene ningún sentido. Tienen que proponer algo distinto. O sea, el peronismo tiene que reinventarse para la Argentina, pensando no puede ser más antisistema. Pues no puede ser, yo lo vengo diciendo hace rato,
No puede ser que cuando ganó Alberto Fernández las elecciones de agosto del 2019 la bolsa cayó 37%. O que hoy, porque pierde el kirchnerismo y gana Milei, la bolsa te sube 30% los bancos. Entonces, eso es porque tenés del otro lado alguien que es antisistema. Pero, ¿por qué digo que esto ahora va a ser muy firme por mucho tiempo? Porque el 75% del país no votó por el kirchnerismo. 75% es una cifra enorme. Con lo cual va a haber una reconformación política que va a ser diferente, que por supuesto me parece que es muy importante lo que está haciendo el presidente ahora, que dice voy a convocar a los gobernadores, voy a convocar un espacio más amplio, vamos a sacar leyes. Tal vez no va a salir la reforma laboral como la quiero yo, 100% como yo quiero. Pero si sale 50, 60, 70% de reforma laboral, ya es un avance notable. Es decir, vamos a tener una economía con tasas de interés bajas, que se va a reactivar, que la inflación va a bajar más la inflación porque vuelve a aumentar la demanda de dinero. El peso va a ser una moneda fuerte porque los argentinos van a volver al peso. Ahora los que se fueron al dólar tienen que volver. Y ahí va a dar la posibilidad de comprar también más reservas. Gracias por el panorama. Bueno, veremos cómo funciona todo esto en el mediano y largo plazo. Y bueno, gracias por estar ahí. Un placer. Un gran cariño. Seguimos hablando. Agustín, un abrazo. Luciana.